Compañeros y doctora, vamos a iniciar con el tema de intoxicación por anfetaminas con mi compañera Fátima y yo, Alberto. Bueno, quedamos que la intoxicación por anfetaminas va a ser provocada por un compuesto simpático-mimético estructuralmente relacionado con la epinefrina, no como tal estructuralmente, sino que indirectamente induce la liberación de algunos elementos relacionados con la norepinefrina, que produce una actividad estimulante y que es mayor que todas las catecolaminas que tenemos de forma endógena. Y se llega a utilizar como una sustancia aceleradora, que también se le conoce como SPID, de los efectos de los alucinógenos como el LSD. Ahora vamos a exponerles como tal la función de dos sustancias, las anfetaminas, que son estas, y las drogas de síntesis. Primero, hablando de las anfetaminas, tenemos que son sustancias derivadas de la estructura de la fenilisopropilamina, que su nombre comercial es este que tenemos aquí, benzidrina, y todos los derivados son los que tengo aquí en el listado, ¿no? La beta fenilisopropilamina, la D-metanfetamina, hidroxianfetamina y la dimetoximetilanfetamina, y la que es creo que más conocida, metanfetamina. Tienen varios efectos, ¿no? Primero, este tipo de sustancias son derivadas y resultado de una sustitución del anillo fenilo de la molécula de anfetamina por un grupo metoxi. Estas son altamente liposolubles, por lo cual van a atravesar muy fácilmente la barrera hematoencefálica y van a producir sus efectos. Sus efectos en general son estimulantes del sistema nervioso central y tienen actividad alucinatoria. La administración intravenosa y la intranasal van a ser las que produzcan los efectos más intensos y los que tengan mayor riesgo de generar complicaciones. Y bueno, se le conoce generalmente a estos efectos como flash o rush en el argot, y se caracteriza por una sensación de intensa euforia y disminución de las inhibiciones. Estructuralmente está relacionado con otra sustancia como la mescalina, que de hecho es más popularmente conocida como peyote, y que también se puede encontrar en otra cactácea como es el San Pedro, ¿no? Estas dos que tenemos aquí. Ok, como ya les mencionaba Alberto, dentro de la clasificación de los derivados de anfetamina se encuentran las drogas de síntesis, que estas van a ser sustancias sintetizadas químicamente de forma clandestina. Y bueno, dentro de estas sustancias van a haber distintas características farmacológicas y bueno, no son de nueva síntesis, ya que estas principalmente van a ser pues fármacos que no fueron comercializados y que fueron desviados al mercado negro y no fueron comercializados ya sea por sus efectos adversos, entre pues otras cuestiones. Y pues se define como que son drogas redescubiertas como drogas de abuso. Hay pues varios tipos de drogas de síntesis, entre las que destacan las feniletilaminas, como por ejemplo la metanfetamina, el MDMA o 3,4-metil-en-dioximetanfetamina, derivados opiáceos que pueden ser bien del fentanilo o de la meperidina, las arilexilaminas como la fenilciclidina o PCP, derivados de la metacualona, que esta es pues muy parecida al fentanilo, y otros que pues son múltiples, son varios. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, como les mencionaba, este va a ser un estimulante indirecto de las vías adrenérgicas. Por indirecto me refiero a que estructuralmente no posee una forma idéntica a la noradrenalina, que es el principal neurotransmisor que produce los efectos, sino que induce la liberación de los neurotransmisores, inhibe su recaptura y su degradación, y pues esto genera un tiempo prolongado de estancia en el espacio presináptico de estas catecolaminas, por lo tanto van a producir la sintomatología que más adelante les vamos a describir. Pero bueno, esto tiene que quedar claro, ¿no? Como tal no es similar a la noradrenalina. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el mecanismo de acción. Tenemos varios mecanismos que se han dilucidado en la fisiopatología de la anfetamina. Primero tenemos de manera intracelular la alteración del transportador vesicular de monoaminas, el VMAT2, el cual es responsable del transporte de monoaminas desde el citoplasma hacia vesículas de almacenamiento. Lo que sucede aquí es que las anfetaminas interrumpen el gradiente de protones que hay entre estas vesículas, o sea, interrumpen como tal este almacenamiento,
provocando que haya 3 neurotransmisores libres, primero de forma intracitoplasmática, o sea que incrementen sus concentraciones. En este caso hablamos de noradrenalina, dopamina y serotonina. Esta tríada va a ser la que va a provocar toda la sintomatología de la intoxicación por anfetaminas. Bueno, primero tenemos que este es el primer paso, ¿no? De manera intracelular. Luego, ¿qué sucede? Tenemos una B-captación alterada. Esta sucede por un bloqueo como tal de la anfetamina. La anfetamina bloquea la B-captación de serotoninas e invierte su B-captura liberándolo al espacio sináptico. Aquí ya tenemos una mayor cantidad de serotonina en el espacio presináptico. Ahora, las anfetaminas son captadas en las terminales nerviosas de las vesículas e intercambiadas por noradrenalina. Como pueden ver aquí, bueno, aquí se ve esta figura como que negra con piquitos, esta se supone que es la anfetamina. Toma los espacios que propiamente tenía la noradrenalina en las vesículas, en estas vesículas donde se almacenan, y termina liberando la noradrenalina igual al espacio presináptico. Esto permite que la anfetamina produzca efectos en el sistema nervioso central. Cuando entra a las vesículas, o sea, ya una vez entrando a las vesículas, pues se queda dentro de la célula y le provoca efectos en el sistema nervioso central, y los otros efectos periféricos que vamos a encontrar al liberarla en el espacio sináptico. El otro va a ser el aumento de la liberación del neurotransmisor, en el cual pues se puede desplazar la dopamina y la serotonina al espacio extracelular, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Las vesículas, la anfetamina las migra hacia el espacio sináptico. La otra es la alteración del metabolismo en estos neurotransmisores, los 3 que les acabo de mencionar. Esto puede ser por una inhibición o alteración de las enzimas encargadas de dichas funciones. Primero, y como más importante, tenemos la inhibición de la monoaminoxidasa, que disminuye el metabolismo de las catecolaminas. Al disminuir su metabolismo, pues estas incrementan su vida media y quedan más, tienen un mayor tiempo de exposición hacia las terminales nerviosas. También la disminución de la triptofano hidroxilasa disminuye la síntesis de serotonina. Esto es igual ahorita importante porque, o sea, como les dije, van a predominar los 3, pero va a haber una decaída ahorita de unos en específico que nos van a provocar efectos secundarios. Y bueno, igual la disminución de la tirosina hidroxilasa, que va a disminuir la síntesis de dopamina y noradrenalina. ¿Cuáles van a ser los efectos finales? Quedamos que van a haber 3 neurotransmisores que van a estar implicados, ¿no? Primero, la dopamina. En el hipotálamo lateral va a regular de forma dosis dependiente el apetito. En las vías nigroestriadas y mesocorticolímbicas tiene propiedades psicoestimulantes y gratificantes. La noradrenalina va a tener un potente efecto estimulador en el sistema nervioso central y efectos periféricos alfa y beta, que de hecho va a ser la sintomatología predominante en este tipo de pacientes que más adelante vamos a describir. Y por último, la serotonina, ¿no? El exceso de serotonina va a generar efectos estimulantes en la conducta social, de la alimentación, del sueño, la atención, ansiedad y la conducta sexual. Algunos de estos pues son varios de los efectos esperados o por los cuales se consume esta droga. También uno de los efectos deleterios que tiene es una destrucción neuronal, que de hecho nos va a condicionar una de las complicaciones de los pacientes, que es el estatus epiléptico. Y bueno, como les mencioné, algunos de los efectos secundarios propios de algunos de estos neurotransmisores van a ser el agotamiento de la serotonina y la dopamina al liberarlos todos al espacio presináptico. Y este agotamiento va a surgir en las primeras 24 horas, en las que el consumidor se recupera aproximadamente en 2 a 3 días, ¿no? Así como que les da un bajón, por decirlo así. Bueno. Y bueno, respecto a las características de la farmacocinética de los derivados de anfetaminas, estos generalmente tienen una rápida absorción posterior a su ingestión, y los niveles plasmáticos que van a encontrarse pues en una concentración mayor se da entre 1 y 3 horas. Y su completa absorción se concreta entre 4 a 6 horas. La vida media de las anfetaminas en el organismo va de 16 a 31 horas. Y generalmente el 30% de pues, estos fármacos van a excretarse en la orina sin metabolizarse. Sin embargo, esto va a ser dependiente del pH de la orina propiamente. La vía metabólica principal va a ser a partir de la deaminación por el citocromo P450 para pues, transformar para hidroxianfetamina y fenilacetona.
Generalmente, como ya les había mencionado Alberto, es altamente liposoluble, entonces pues podemos encontrar que se concentra principalmente en riñones, pulmones y como va a atravesar la barrera hematoencefálica, también podemos encontrarla en líquido cefalorraquídeo y en el cerebro. Y respecto a la dosis letal, se describe que puede ir de 20 a 25 miligramos por kilogramo. Generalmente puede ser de 1 gramo en el adulto y de 5 miligramos por kilogramo en el niño. Y también se describe que pues estas concentraciones se respetan incluso en aquellos que son consumidores crónicos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como ya les comentaba hace unos momentos, de las drogas de diseño podemos describir principalmente las feniletilaminas, que son el grupo más amplio de sustancias psicodélicas en general que son conocidas. Y bueno, estos pueden ser derivados naturales o sintéticos. Naturales cuando provienen de aceites volátiles de algunas especies vegetales, como la nuez moscada, por ejemplo, y derivados sintéticos en caso de que pues, sean a partir de la síntesis clandestina. Y entre las que podemos encontrar de las feniletilaminas se encuentran las anfetaminas alucinógenas o de anillo sustituido, el MDA, que se conoce de forma coloquial como droga del amor, MDA y MDMA, que es conocida como éxtasis o Adán. Y bueno, esta es la que se describe principalmente. Dentro de las características de la MDMA se encuentra que pues, es una variante metoxilada de la metanfetamina y generalmente su distribución es a partir de pastillas de éxtasis. El tiempo de máxima concentración en el organismo es de 2 horas y su vida media es de 8 horas. Las manifestaciones van a ser dependientes de la dosis, pero en general van a ser pues como algunas manifestaciones que les vamos a describir a continuación. Y la dosis letal 50 no ha sido calculada para el hombre, ha sido calculada para animales de experimentación, sin embargo en el hombre no se conoce. Y bueno, generalmente la muerte va a ser conducida a partir de pues, deshidratación, hipertermia. Los pacientes también pueden cursar con coagulación intravascular diseminada, rabdomiólisis y lesión renal aguda. La siguiente, por favor. Dentro de otro grupo que comentábamos se encuentran las fenilciclidinas, que es conocida como PCP o polvo de ángel. Y bueno, esta fue introducida como un anestésico general y no es productora de depresión respiratoria. Sin embargo, fue retirada del mercado ya que cuenta con efectos secundarios severos. Su administración puede ser vía oral, inhalatoria, esto es a partir de pues, fumar el componente, o también puede ser intravenosa. Tiene una rápida absorción y bueno, los síntomas van a iniciar a la brevedad, inmediatamente después de su administración. Generalmente a la administración de 1 a 2 miligramos va a haber sensación de ligereza. Cuando hay una administración de más de 2 miligramos pero menos de 10, va a haber dispercepciones, incoordinación y parestesia de extremidades. Y a la administración de más de 10 miligramos puede haber convulsiones e incluso la muerte. La duración de los efectos también va a ser dependiente de la dosis y la vida media generalmente es de 30 a 60 minutos. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces las manifestaciones clínicas van a depender de la evolución o de la temporalidad en que nos encontremos a la evaluación del paciente. Al inicio, esto va a ser desde la primera hora de la administración, va a haber pues efectos referidos como agradables, como sensación de bienestar, euforia, energía, va a haber una reducción del cansancio y el sueño, va a haber sensación de alerta y una mejoría intelectual y psicomotora. También va a haber anorexia, ya que como pues les comentaba Alberto, va a haber pues afectación o va a haber sí, va a participar los núcleos hipotalámicos del hambre, el sueño y de la regulación de la temperatura. Los efectos máximos de pues, la administración van a empezar de la primera hora hasta las 3 horas y pueden persistir de 8 a 12 horas. Posteriormente va a haber la desaparición de los efectos agradables y van a presentarse una sensación de crash, o como ya les mencionaba Alberto, es descrito como un bajón, en el cual pues las manifestaciones van a ser disforia, cansancio, depresión, irritabilidad, insomnio y somnolencia. Y va a haber un consumo alimentario compulsivo y posteriormente un agotamiento físico y mental que puede durar días y pues incluso se describe que incluso una semana completa. Y generalmente pues también podemos encontrar que los pacientes pueden morir por una intoxicación aguda y la muerte regularmente se debe a accidente cerebrovascular agudo como hemorragia subaracnoidea o trombosis del seno venoso. Y también puede ser de causa cardíaca o secundario a hipertermia. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones generales, podemos encontrar pérdida de peso, excitación, supresión del sueño y anorexia, esto en relación a pues, la estimulación de los centros termorreguladores, tanto del sueño como del hambre, hipertermia, como ya les había mencionado,
puede haber también tensión muscular y mandibular, y los pacientes pueden cursar con confusión y agitación. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones del sistema nervioso central, los pacientes pueden tener desorientación. Como ya les había mencionado Alberto, puede haber una degeneración neuronal que conduzca a estatus epiléptico, cefaleas, discinesia y una condición que ya les mencionaba que puede ser mortal, evento cerebrovascular. Manifestaciones psiquiátricas incluyen disforia, insomnio, agitación, hostilidad, agresividad, que puede pues tener conductas peligrosas, crisis de angustia, ideas delirantes, alucinaciones y esquizofrenia, manifestaciones paranoides. La siguiente, por favor. Respecto al sistema cardiovascular, los pacientes pueden cursar con isquemia miocárdica, que puede manifestarse como dolor torácico. También pueden referir palpitaciones, pueden cursar con hipertensión arterial y taquicardia y fibrilación ventricular. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones oculares, podemos encontrar midriasis y cutáneas. Los pacientes pueden cursar con diaforesis, prurito y lesiones por rascado secundario pues, al prurito. También de forma crónica los pacientes pueden cursar con infecciones cutáneas. Y en el caso del sistema gastrointestinal, los pacientes cursan con gerostomía, que pues esta se queda boca y mucosas, náuseas, vómito y diarrea, e incluso pueden cursar con hilo paralítico o bien isquemia intestinal. La siguiente. Respecto al aparato genitourinario, los pacientes, como ya lo habíamos visto en las características de los TOP síndromes, tienen dificultad para iniciar la micción. La siguiente. Particularmente en las personas que van a consumir por vía inhalada estos medicamentos, es decir, a partir de fumarlo, pueden cursar con edema cerebral y distrés respiratorio secundario al edema, que puede conducir a la muerte. En cuanto al consumo intravenoso, los pacientes generalmente cursan con aislamiento social, depresión e ideaciones suicidas. Y cuando se suspende el consumo, los pacientes pueden igualmente cursar con depresión y debilidad que puede durar varios días. La siguiente, por favor. El diagnóstico de la intoxicación por anfetamina va a ser esencialmente clínico. Sin embargo, podemos emplear algunos auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de los auxiliares por laboratorio, podemos solicitar gasometría arterial para pues, nosotros valorar el estado ácido básico del paciente. También podemos solicitar un panel metabólico y una determinación de creatinina sinasa para pues, identificar nosotros una probable rhabdomiólisis. También es referida en la bibliografía que puede solicitarse una detección de droga en orina. Sin embargo, en el caso de las anfetaminas, hay unas altas tasas de resultados negativos y también de falsos positivos. En este sentido, tal vez no puedan ser de utilidad como en la valoración del consumo de otras drogas, en el caso de las anfetaminas. Respecto a los auxiliares de gabinete, podemos nosotros, en caso de que identifiquemos alteraciones del estado mental, solicitar una tomografía de cráneo para descartar una probable hemorragia intracraneal. Y en el caso de que los pacientes cursen con dolor torácico, también podemos solicitar un electrocardiograma y radiografía de tórax para pues, descartar un probable infarto. Bueno, ya pasando al tratamiento, tenemos primero que hablar de los criterios de hospitalización. En este caso serían alteraciones de los signos vitales, las que ya mencionamos que podrían ser las más características, incluso las más graves, como la hipertermia, también hipertensión y taquicardia. También arritmias severas, dolor torácico por riesgo de infarto al miocardio, distrés respiratorio, edema pulmonar y las complicaciones neurológicas que describió Fátima, estatus epiléptico y accidente cerebrovascular. Como primera medida se habla de que hay que evitar un ambiente de estimulación sensorial, evitar la estimulación sensorial y hay que ponerlos en un ambiente tranquilo. Hay que iniciar el lavado gástrico con carbón activado si se ha comprobado que el consumo ha sido vía oral, en el caso del éxtasis, que es muy frecuente. El lavado gástrico se tiene que realizar si lleva menos de 6 horas desde el consumo. Y el carbón activado se tiene que administrar de 1 a 2 gramos sobre kilogramo dosis cada 4 o 6 horas, alternando con leche de magnesio, 15 mililitros a 30 mililitros. Y bueno, todas las manifestaciones que mencionó Fátima requieren de un tratamiento sintomático en lo que se elimina la anfetamina. Primero tenemos que para todos los síntomas que son de simpaticomiméticos o de hiperexcitabilidad, tenemos que dar benzodiazepinas.
Tenemos el diazepam de 10 a 20 miligramos intramuscular, también de hecho es intravenoso. Otras opciones es dar lorazepam 2 miligramos intravenoso o cloracetato de potásico de 20 a 50 miligramos intramuscular, y es útil para el tratamiento de varias de las manifestaciones que ya mencionamos: hipertensión, taquicardia, ansiedad, crisis convulsivas y agitación psicomotriz. Para las crisis convulsivas, bueno, lo primero es la benzodiazepina que ya mencionamos. También podemos agregar fenobarbital y un bloqueo neuromuscular con monitorización electroencefalográfica continua en caso de que exista estatus epiléptico. También las alucinaciones y delirios pueden darse en neurolépticos como la clorpromacina y igual las benzodiazepinas en casos leves. Técnicamente las benzodiazepinas va a ser lo primero e incluso a veces lo único que les vas a administrar, dependiendo de cómo llegue el paciente, ¿no? En la hipertensión, si no funcionan las benzodiazepinas, tenemos el nitroprusiato y la fentolamina. En el infarto al miocardio también se puede utilizar ácido acetil salicílico, nitratos, morfina y benzodiazepina. El ácido acetil salicílico es igual controlado por riesgo de hemorragia intracraneal y tampoco es usado tan frecuentemente porque como tal no es un infarto que se produzca por una ruptura de placa de ateroma, sino por un vasoespasmo. De hecho, el mismo vasoespasmo es lo que provoca la hipertensión. La hipertermia. En la hipertermia aquí hay que acidificar la orina, esto con objetivo pues de eliminar la anfetamina, porque la hipertermia va a ceder hasta que se elimine propiamente toda esta droga. Y tiene que ser con solución glucosada del 10 al 100 mililitros, y también había otras opciones como vitamina C de 100 miligramos. En caso de rhabdomiólisis o mioglobinuria no debe usarse. Y otras medidas externas que se pueden utilizar para la hipertermia son el enfriamiento con bolsas de hielo, baños de agua tibia. En caso de coma, pues requiere de soporte vital, respiración asistida, líquidos intravenosos y pues corrección de la sintomatología convulsiva. Y ya en los casos severos, igual que en la presentación anterior, hablaban de utilizar diálisis, y es más frecuente utilizarla cuando hay lesión renal aguda por rhabdomiólisis y en niños con intoxicación. Y bueno, ya por último las complicaciones. Primero tenemos una psicosis anfetamínica con alucinaciones visuales, auditivas, ideas delirantes, hepatitis, VIH, trombosis venosa, infección, endocarditis, necrosis tisular. Esto por el uso repetido de inyecciones intravenosas, que es común en cualquier tipo de administración de drogas. Síndrome de abstinencia con hipersomnia, apatía, retardo psicomotor, depresión, cansancio, reacción ansiosa aguda. Y también una conducta violenta agresiva. Y bueno, eso ya sería todo de